todo el sistema Moda, Pabellón del Conocimiento INEX Moda UPB. Les recordamos que a partir de febrero podrán descargar todas las memorias de este Pabellón del Conocimiento INEX Moda UPB en las siguientes páginas: www.colombiatex.com, upb.edu.co e inexmoda.org.co. Continuamos en este Pabellón del Conocimiento con la conferencia Innovar para Inspirar, a cargo del actual vicerrector académico de la Universidad Pontificia Bolivariana, presbítero Jorge Iván Ramírez Aguirre. El padre Jorge Iván es filósofo, teólogo, magíster en teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, diplomado en gestión tecnológica, doctor canónico en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Padre Jorge Iván, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes para todos. Quiero agradecer en primer lugar la oportunidad que tenemos de mostrar una de los trabajos que se realizan en la Universidad Pontificia Bolivariana relacionados con el sector y en particular la apuesta de una universidad como la nuestra a lo que es propiamente este sector que hemos declarado de vital importancia para el país. A la conferencia pues se le ha dado el nombre de Información para la Inspiración. Me interesa que ustedes como que identifiquen que la inspiración es un asunto del cual nosotros estamos, digamos que llenos en términos de mentalidad, racionalidad, apuesta por la transformación del mundo, de la realidad. Ustedes saben perfectamente que si no tenemos inspiración es muy difícil que logremos hacer grandes transformaciones. La mayoría de los genios del mundo han sido inspirados. Y una cosa muy curiosa es que de la antigüedad la primera acepción que se le daba a la inspiración era que era un asunto definitivamente de carácter divino. Parece ser que el que está muy inspirado tiene una inspiración de otro orden, un aporte de otro orden, pareciera que fuera mucho más allá del humano. Sin embargo, uno podría decir, cuando uno escucha a la gente más inspirada incluso en la época contemporánea, uno podría decir que los inspirados no son personas que simplemente tienen eso por naturaleza, tienen un componente muy grande, tienen un gran talento. Pero si ustedes escuchan un campeón olímpico, obviamente que no haya pasado por los narcóticos ni por el dopaje, pues uno encuentra que esos personajes tienen una férrea disciplina y tienen un gran talento y una enorme pasión. La industrialización nos permitió a nosotros decir que la inspiración tiene que estar soportada también por datos que uno pueda soportar, no solamente para hacer un negocio, para el comercio, sino también para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Imagínense ustedes una inspiración tecnológica sin la información suficiente. Nosotros que nos dedicamos a la formación, las universidades, los institutos, los centros de investigación, manejamos mucho el concepto de inspiración, pero hay una fuerte influencia de lo que es la información. Con esto quiero decirles que hay una necesidad de mucha información para uno relativamente estar inspirado. Uno podría pensar que hay gente que sin información se inspira fácilmente. O sea, tiene capacidad de crear, de desarrollar, de transformar. Pero nosotros participamos mucho más de la idea de que si estás muy bien informado, tienes muchos elementos para tener excelentes intuiciones. Este título poético que di con esta pequeña introducción, lo que queremos con eso plantear es que la universidad, hice lo que no podía hacer, a ver, eso. Ya. La universidad desarrolla el concepto de vigilancia tecnológica como un componente de información necesario para una cosa que se ha dicho aquí en las ferias, no solamente se ha dicho de Inexmoda, sino Colombiatex, Colombia Moda, las grandes ferias que están haciendo en Medellín. Lo que estamos planteando es que necesitamos una información de muy alta calidad para poder tomar decisiones en el desarrollo científico-tecnológico del país. Este es el contenido de lo que yo quiero presentarles. Unas perspectivas del mercado, unos conceptos y fundamentos de vigilancia tecnológica,
El que sepa mucho de esto, pues va a encontrar que son conceptos comunes, universales, pero ciertamente nos hemos dado cuenta incluso a través de la universidad que mucha gente hoy no es formada con las bases de lo que es una mínima vigilancia tecnológica. Fundamental, no solamente para lo que les he dicho de la industrialización, el comercio tecnológico, sino también el negocio. Igualmente, unas apuestas que hace la Universidad Pontificia Bolivariana, porque es el caso, porque estamos haciendo este pabellón del conocimiento junto con Inexmoda y es una oportunidad para nosotros presentarlo. Los resultados de un estudio que hicimos precisamente del sector textil, pero desde el punto de vista de la nanotecnología. Entonces, la universidad está viendo que hay una oportunidad muy grande en el ámbito nanotecnológico, pero en particular con el sector textil, es decir, lo que podría denominarse hoy el nanotextil, y unos desarrollos particulares de la universidad. Algunas perspectivas del mercado en Colombia. Esto lo han planteado en algunas de las exposiciones, se ha reiterado, y es que en las ventas del sector textil en Colombia, más o menos al 2011 fueron de unos 6.000 millones de dólares. Ustedes saben que es un negocio, un sector que aunque es importante, no somos de los primeros que exportan, ni tampoco tal vez de los más importantes. Hay unas fortalezas muy grandes en otros países, pero como ustedes pueden ver es una tendencia que va creciendo. Eso es tal vez lo importante. De los sectores productivos en un país, eso es una percepción filosófica sobre la realidad industrial, es que si el concepto de crecimiento no se percibe, ni siquiera en los sectores que dirigen, como en los sectores estrictamente productivos, ni en la gente que se está formando al respecto, si no perciben un crecimiento del sector, es muy difícil que nosotros veamos que ese sector va a tener años que sean positivos. Los principales países a donde Colombia exporta, los datos que nos dan pues, los últimos estudios es, ustedes los ven ahí, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador. Esos datos pues, son tradicionales. Nosotros hemos tenido una tradición en este sector, pero ustedes han visto que ha tenido serias dificultades. Colombia tiene que pensar en que efectivamente debe tener, como lo han dicho también aquí, lo hemos escuchado, unas variables muy diferenciadas para poder exportar con la calidad, e incluso para poder diferenciarse en ese negocio. Vamos a mirar muy rápidamente por qué se tiene que hacer cada vez más vigilancia tecnológica en este sector y en otros en el país. Llegar incluso a que una especie de gestión tecnológica sea cada vez, diría yo, un poco más seria, más no académica, sino más estructurada, con lo que iniciamos esta exposición, una información de mayor calidad. La vigilancia tecnológica tendríamos que mirarla como una herramienta estratégica para poder competir bien. Hay muchas definiciones de lo que sería vigilancia tecnológica y de frente a lo que es inteligencia competitiva, que son conceptos que diríamos en términos del crecimiento y el desarrollo de un sector económico y de un país, pues diría que son complementarios. Esto yo diría que uno no lo puede pensar simplemente como para grande industria, ni para mediana industria, ¿no? Lo debería pensar incluso es para la manera como uno se va formando, porque aquí muchos de ustedes se están formando también en muchas áreas del conocimiento. Yo diría que uno tiene rápidamente que integrar a sus capacidades profesionales los conceptos de vigilancia tecnológica, la capacidad de realizarlo de una forma básica, pero también la consecuencia que tiene eso con la inteligencia competitiva. La lectura que hagamos de lo que es vigilancia tecnológica, según las normas españolas, por ejemplo, dice lo siguiente: la vigilancia tecnológica es un proceso organizado, selectivo y permanente de captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología. Con esa información, que es una especie de conocimiento que hay que gestionar, entonces se hace el ejercicio de gestión del conocimiento, que es seleccionar, analizar, difundir y comunicar, para convertir ese conocimiento, para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. De tal manera que, según esta definición, cualquier empresa debe tener, digo empresa en todos los órdenes, no solamente empresas de base tecnológica, cualquier empresa debe tener una concepción básica y un área específica en la que pueda desarrollar, bien sea contratada o alimentada por la propia empresa, ejercicios de vigilancia. Por supuesto, muchos de ustedes son muy expertos en inteligencia competitiva y en competitividad,
Ese concepto que aparece ahí, pues es muy interesante por las implicaciones que tiene. Que la inteligencia competitiva es un proceso ético y sistemático de recolección y análisis de información acerca del ambiente de negocios, de los competidores y de la propia organización, y comunicación de su significado e implicaciones destinadas a la toma de decisiones. ¿Por qué los pusimos un lado al otro? Porque si tú quieres competir, pues necesitas una información muy bien analizada, primero para convertir esa información en conocimiento, y en una cosa que es común denominador de estas propuestas es, ustedes han visto, en unas verdaderas y auténticas tomas de decisiones. La vigilancia tecnológica toma en cuenta estos datos. Es decir, tenemos unos datos y una información que es muy abundante. De hecho, si ustedes perciben los estudios que se han hecho sobre la red de Internet y el impacto que ha tenido en solo 20 años, pareciera que la información se ha multiplicado. Podríamos decir que la información, no siendo la misma en términos cuantitativos, la comunicación de esa información sí se ha multiplicado de una manera excepcional. En eso creo que nos introdujo Manuel Castells hace unas buenas décadas, diciéndonos que el futuro de la competitividad de los negocios iba a ser, de alguna forma, la cantidad de información procesada verdaderamente analizada que nosotros pudiéramos adoptar en procesos de formación y en procesos de producción. Entonces, la información que se tiene en todos los órdenes, aun cuando nosotros conozcamos los negocios, aun cuando, por ejemplo, la Pontificia Bolivariana conozca el negocio de la educación, si tú te vas a meter a la red o contratas una empresa para vigilancia tecnológica, para saber cuántas universidades en el mundo tienen un doctorado en gestión tecnológica, pues tú te metes a la red y por supuesto vas a encontrar que la información es totalmente dispersa y sin clasificar. Nadie ha clasificado eso. Eventualmente organizaciones mundiales hacen clasificaciones de lo que a uno le interesa en el negocio. Pero para el caso educativo, que es por ejemplo lo que yo gobierno, o por lo menos soy ejecutivo de una empresa que en el país es grande, uno hace vigilancia de ese tipo y se encuentra con que efectivamente no hay estudios pormenorizados, completos, sobre lo que uno quiere efectivamente poner, por ejemplo, entiéndame la afirmación, en un negocio educativo. Hay un sistema de vigilancia, el país está entrando en esas coordenadas. Colombia, para ser competitiva, precisamente tendrá que tener un sistema de vigilancia permanente. Yo creo que Antioquia, Bogotá, pues por supuesto, al fin y al cabo la capital, pero Antioquia en el caso colombiano, en particular Medellín, porque es el área más desarrollada, las razones obvias son el urbanismo que está alrededor de donde se mueve el dinero y donde están las oportunidades, que es Medellín y el Valle de la Aburrá, empieza a mostrar unos ejercicios de vigilancia tecnológica que empiezan a arrojar resultados importantísimos en muchos sectores. Sin embargo, uno no podría decir que todas las empresas desarrollan ejercicios de vigilancia con un sistema efectivo, porque no existe, y tampoco podríamos decir que sectores productivos tengan un constante ejercicio de vigilancia. Sin embargo, hay vigilancia de otros órdenes, como es el ámbito del mercado, como es el ámbito de ciertos sectores productivos específicos, pero no hay un sistema efectivo de vigilancia, incluso desde el punto de vista gubernamental, empresarial y educativo. Ustedes notan que lo que se tiene en datos de información con el sistema de vigilancia, lo que obtenemos es, lo que examinamos, perdón, es oportunidades, amenazas. Eso de amenazas, ustedes saben que es una terminología que hizo época, sobre todo en algunas corrientes de la administración y la gestión. Pero la amenaza es simplemente el concepto básico de lo que dice. ¿Qué es aquello que me va a no permitir a mí el desarrollo adecuado de lo que produzco, de lo que hago? Tendencias, eso lo entrega la vigilancia tecnológica, evalúa, da señales y alertas, y hay otros elementos que podemos nosotros obtener. ¿Qué hace esto? Cualifica toda la información que tenemos. Eso es lo que hace la vigilancia. Hay un ciclo vital de la vigilancia tecnológica. De esto hay mucho material. Ustedes se meten en la red, se pueden meter a la red en este momento y ustedes van a encontrar que hay cursos, propuestas de vigilancia tecnológica, cómo se pueden aplicar, empresas que lo aplican, que desarrollan actividades de este orden. Pero el sistema de vigilancia tecnológica, uno podría decir que comprende estas etapas.
Por supuesto, no estamos hablando de un entorno que es científico, técnico, económico, comercial y social. Hay una planeación, usted identifica las necesidades, hay una búsqueda, hay una capacitación, hay que observar, descubrir, detectar, recolectar, captar, hay que analizar esa información, organizarla, incluso con un proceso adecuado de almacenamiento. Cuando las empresas van teniendo un ejercicio de vigilancia más adecuado, los almacenes de información para el desarrollo de nuevos productos y para competir más, por supuesto, se convierten en los almacenes más importantes de la empresa. Si usted sabe quién es el que está haciendo lo mismo que usted está produciendo y se puede convertir en alguien que lo va a sustituir a usted, pues por supuesto va a ser fundamental saber tener esa información al día. Recuerden que hoy al día se quiebran empresas y al día se crean empresas. De alguna forma, la vigilancia tecnológica con los almacenes de información nos dan la oportunidad probablemente de que tu empresa no se quiebre más rápido que la otra y probablemente de que tu empresa salgan más. Hay que hacer el ejercicio también de inteligencia, agregar valor a esa información. No tiene sentido que yo recoja información y no le agregue valor según lo que yo sé. Y por supuesto, se busca incidir en la estrategia de lo que yo estoy promoviendo. Hay un ejercicio de comunicación muy importante que es la comunicación a los directivos de la organización, la difusión de la información y la transferencia de conocimiento. Por supuesto hay que decir una cosa y es que la comunicación, hay información que tú tienes que guardar porque es necesaria y fundamental. Y la transferencia de ese conocimiento pues tiene que ser parcial. Uno no va a entregar toda la información que tiene propiamente de su negocio, de su propuesta. ¿Qué resultados obtenemos? Una estrategia de la organización para anticiparse, la protección de la información, incluso la protección de lo que produce y por supuesto detectar oportunidades y amenazas. Esas son las ventajas. Tú anticipas, detectas cambios, minimizas riesgos, detectas amenazas, comparas, sobre todo en desfases. Esto lo dice pues, la literatura sobre este concepto de vigilancia y es producto y necesidades del cliente, capacidades y las de otros competidores, detección de oportunidades de inversión y comercialización. Cooperar, que significa conocer nuevos socios. Estas grandes ferias, si uno se pone a evaluar, si tú vienes con un ejercicio de vigilancia a una feria de este orden, cuando ya te han dado ya los nichos en los cuales se va a trabajar, pues muy seguramente vienes más informado que el resto para saber con quién vas a cooperar. Y la identificación de socios adecuados. Yo no soy un comerciante, no soy experto en negocios, pero yo sí me doy cuenta de que si yo identifico un socio que es inadecuado, pierdo riqueza. La innovación, por supuesto, es una de las ventajas fundamentales que un ejercicio de vigilancia le puede entregar a cualquier organización. Es muy importante saber que la decisión sobre un programa de innovación, desarrollo y para una empresa es fundamental determinando su estrategia y obviamente sabiendo cuáles son las oportunidades que se pueden tener en ese sentido. Resumo simplemente como para que queden en la memoria. Una vigilancia puede ayudar a anticipar, minimizar riesgos, comparar, por supuesto establecer cooperación y redes, y una cosa muy importante para efecto de los sectores y de este es el de la innovación. ¿Te permite esto entonces la vigilancia? Si ustedes hicieran un ejercicio como de una especie de, como todo en la vida, que es una especie de cosa compleja que se mueve en todos los ámbitos, casi nada es lineal, nosotros vemos que uno puede tomar decisiones, obtener información relevante, analizar, interpretar esa información, difundirla y por supuesto actualizar la situación a través en particular de la gestión del conocimiento. La vigilancia estratégica, también dice esta literatura que comprende la vigilancia competitiva, la vigilancia tecnológica de la cual estamos hablando, la vigilancia del entorno y la vigilancia comercial. Yo dejo esto simplemente como material que es simplemente básico, del cual ustedes pueden conocer mucho, pero fundamental para lo que nosotros estábamos estableciendo, incluso en términos de universidades para la formación. ¿A quién aplicamos esto? Pues en donde se mueven los sectores productivos como empresa y como industria, a competidores potenciales, a proveedores, a sustitutos, ¿quién te va a reemplazar en el negocio? Ustedes ven que hoy hay una fuerza muy grande
empresas que se creen muy poderosas en ciertos sectores terminan siendo reemplazadas y sustituidas. No sé cómo compartan ustedes esta idea personal. Yo utilizo un Samsung, eso no es publicidad para Samsung, pero los que son marca Mac o Apple se han dado cuenta que no es uno solamente el que ve la funcionalidad del equipo de un Samsung, sino mucha gente en el mundo, y las ventas lo van mostrando. ¿Quién iba a creer que una empresa tan poderosa como Apple tenga dificultades en un negocio tan competitivo tecnológico de los smartphones, por ejemplo, como el caso de Samsung? Lo que quiero decir con eso es que hasta Apple necesita vigilancia tecnológica, ¿cierto? Porque uno podría pensar que empresas tan poderosas no necesitan ese tipo de ejercicios. Por supuesto, para los compradores. La aplican, esto no es un asunto que sea muy nuevo, simplemente que a muchos de nuestros países llega con cierta tardanza, pero esto lo deben aplicar permanentemente empresas, agencias gubernamentales, organizaciones de investigación y en particular universidades, que deben ser, en mi criterio, líderes en vigilancia tecnológica. La plataforma de investigación de esta región, de Colombia, de Medellín, tiene que estar marcada por una muy clara vigilancia tecnológica. La vigilancia estratégica, que incluye las otras vigilancias, las de los sectores, las de los clientes, las de los competidores, es fundamental que las organizaciones de investigación comiencen a mirar estudios de vigilancia para saber a qué se van a dedicar. Nosotros tenemos muchas instituciones educativas que se dedican a todo y tienen dificultades para focalizarse y mostrar productos relevantes, no para Medellín, sino ojalá, como ya es un mandato para nuestras instituciones, para el globo. Estos son los enfoques de una vigilancia. Si tú quieres conocer un sector a nivel macro o a nivel micro, individualmente un comportamiento de los actores, las tecnologías que inciden, el papel, la regulación y otras cosas. Son básicamente esos dos grandes niveles. Como universidad nosotros tenemos un sistema de investigación y transferencia. No me voy a tener aquí. Si ustedes notan, aquí hay una palabra que los que logren leerla ya dice ahí, mercado. El mercado nosotros lo hemos puesto como el primer, digamos que, crisol por el que sometemos las ideas o la investigación de la universidad. No crean que esto lo estamos haciendo hace 20 años o 30. A esto hemos llegado como conclusión y esto es muy difícil. Para las universidades a veces, en un ámbito académico, es muy difícil que entendamos que el mercado tiene unas necesidades. En la relación universidad-empresa ha estado, por ejemplo, que Medellín y Antioquia es líder en el país en esa estrategia, en esa propuesta. Nos damos cuenta de que los empresarios nos dicen, yo necesito esto, y muchas veces la universidad no estamos listas. Estamos listas para otro tipo de desarrollos. Pero mientras las universidades y los institutos de investigación tengamos la posibilidad de siempre valorar el mercado con ejercicios de vigilancia y hagamos gestión del conocimiento, muy seguramente las soluciones sean mucho más pertinentes y sean mucho más adecuadas. Este mapa general de todos los programas que tiene la UPB en particular, lo que les quiere decir es que esto es un sistema, y si se quiere decir un ecosistema. Es decir, hay una cierta compenetración, supervivencia de cada una de estas partes para lograr un producto determinado. No es sencillo construir esto, requiere una teorética determinada de la educación, de la ciencia y la tecnología, pero hemos llegado a este tipo de mapa. Si ustedes miran este mapa, cuando pase yo esta diapositiva, encuentran que nosotros tenemos el programa de vigilancia tecnológica. Vean ustedes que entonces está el mercado, está el sistema de investigación, transferencia e innovación de una institución como esta, tenemos el programa de vigilancia tecnológica para que podamos tener un efectivo impacto. Ustedes notan que aquí un soporte de la vigilancia tecnológica es la gestión del conocimiento. Llamo la atención en lo siguiente, ven ustedes que la gestión del conocimiento que realizamos en términos de transferencia necesita una demanda tecnológica y obviamente los resultados los obtenemos a partir de ahí. Esta es la definición que tiene la Universidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, una especie de alianza que hemos buscado precisamente para encontrar lo que queremos, anticiparnos, identificar, para hacer investigación de frontera, investigación, transferencia e innovación.
todo tiene que ver con la más adecuada gestión de la información para el mejor producto. Recuerden que las universidades en el país, en Colombia, primero, no todas se dedican a investigación. Segundo, no todas tienen con qué investigar. Tercero, no todas tienen las capacidades para poder investigar. Y cuarto, el contexto en nuestro país es demasiado frágil aún para poder entender que los productos de investigación de este país tengan una relevancia de carácter mundial. Lo digo para todas las universidades de este país, incluidas las universidades que aparecen en el primero y segundo lugar. Lo que sí está pasando es que la reflexión sobre la investigación y la producción de conocimiento está tomando unos pasos tan importantes que Colombia muy seguramente en la próxima década o en las próximas 2 décadas va a mostrar productos de relevancia global salidos de las universidades según estos sistemas de investigación, a partir de adecuadas vigilancias tecnológicas y adecuadas gestiones del conocimiento. La universidad tiene una reflexión sobre este concepto de tradiciones en el contexto universitario y uno es muy bueno que defina esto. Yo creo que esto nos ayuda a definir muy bien los tipos de instituciones de formación que tenemos. Una cosa es la tradición académica, otra cosa es la tradición profesional y otra cosa es la tradición científico-tecnológica. Uno diría que la vigilancia tecnológica, por supuesto, apuesta mucho más a desarrollar tradiciones científico-tecnológicas. Uno podría decir que en la memoria de lo que uno tiene y en la manera como nos criamos desde nuestra infancia, uno podría asociar los productos electrónicos a los países orientales, Japón, a Corea, y hoy todavía. Y uno podría asociar, por ejemplo, electrodomésticos a Europa y Estados Unidos. Pero ustedes ven que ya el comercio mundial y las tendencias van haciendo unas marcas distintas. Uno podría decir que un país tiene una tradición científico-tecnológica. Nosotros, si rastreamos muy bien incluso desde la conquista, tendríamos serias dificultades para entregar datos sobre esta tradición, sobre todo con hitos fundamentales que los hemos tenido, pero no en la proporción competitiva para que mundialmente tengamos un puesto importante. Uno podría decir que Colombia tiene una tradición profesional importante. Aquí se forma gente interesante. Colombia es valorada a nivel latinoamericano como un país que tiene una educación superior interesante. Es decir, que tiene un ordenamiento, que tiene leyes que lo cobijan, que tiene ya universidades que están acreditadas con alta calidad, que tiene grupos de investigación significativos en redes mundiales de investigación, que tiene ya una red de doctorados que se va mostrando en el ámbito latinoamericano, pero que eso tenga un impacto sobre la tradición científico-tecnológica, hay una distancia muy grande. ¿Qué tenemos que hacer? Que ejercicios como el caso de la vigilancia nos ayuden a transitar desde tradiciones académicas que sí tenemos, tradiciones profesionales que se pueden sostener, a progresivas tradiciones científico-tecnológicas en universidades y en sectores productivos. Esas tradiciones que nosotros identificamos en la universidad, digamos que tienen que desarrollarse efectivamente en los países. Llama la atención, por ejemplo, porque en nuestro caso nosotros tenemos un programa que es ingeniería química. Se llamó Química Industrial en el año 37. Tiene 75 años. Uno podría decir, académicamente produce. Profesionalmente los químicos de la Bolivariana prácticamente configuraron el sector químico en Antioquia y en gran parte de Colombia, y en muchos sectores que no eran químicos sino de procesos también establecieron marcas particulares, hicieron una tradición. Y aquí tenemos en el hoy una tradición científica tecnológica importante, sobre todo con los resultados que estamos logrando, pero las proporciones de esas tradiciones son muy distintas. Por ejemplo, para el caso de un programa que es interesante en su antigüedad, como 75 años, es el caso de Ingeniería Química de la Bolivariana. Esta es nuestra apuesta estratégica que ustedes vieron en la entrada de este teatro. Yo lo mencioné en la inauguración de este pabellón del conocimiento, pero me importa que se sepa, para que ustedes vean por qué la universidad se ha focalizado estratégicamente. La razón, me devuelvo acá, es porque necesitamos que científica y tecnológicamente la universidad también empiece a mostrar resultados en estos aspectos. Energía, tecnologías de la información y las comunicaciones, salud, agua, alimentos y territorio, y se desprendió de la reflexión de las ferias anteriores con Inex Moda. Nosotros acuñamos con ellos el sistema moda, entendiendo que la moda tiene un componente cultural, que la moda es un modo de relación. Tú te relacionas con la moda, te expones también con la moda. Y por supuesto la UPB le apuesta a un concepto de la humanización
del sistema moda, pero es la humanización, encontrar los modos de relación y la cultura de cada uno de estos focos. Voy a darles un ejemplo. Si sabemos que el agua es fundamental y el alimento es fundamental para la supervivencia humana, si no hay modos de relación para conservar el agua, va a ser muy difícil. Esto a fuerza de ciencia y tecnología no es suficiente. Se requiere un nivel de humanización de los bienes y recursos naturales para que podamos nosotros preservar la dimensión de lo humano. Ni se diga la información. Si la información no tiene un control de carácter cultural, si no nos relacionamos a partir de la información, incluida la información de la vigilancia tecnológica, es muy difícil que nosotros logremos una integralidad de la dimensión del humano. De ahí que la apuesta de la universidad sea estratégica en este orden para al 2019 y que la universidad esté proyectando que los resultados de su tradición científico-tecnológica interdisciplinariamente se empiecen a observar a partir de estos grandes focos. Como ustedes pueden ver, son focos que ha declarado la región y el país, pero prácticamente el mundo. Las organizaciones mundiales han dicho que va a ser un lío el agua, que la seguridad alimentaria de los países está en entredicho y que va a generar mucho más que la seguridad propia del territorio, va a generar más dificultades en las próximas décadas. En el mapa de conocimiento del sistema moda que se elaboró en estas ferias y en este pabellón del conocimiento, nosotros llegamos a una cosa muy interesante y era el sistema moda que tiene estos grandes componentes: innovación, competitividad, sostenibilidad e identidad. En cada uno de ellos se lograron este tipo de variables del sistema moda. La identidad del sistema moda requiere valorar la cultura, los valores, las características de la región y las características del país. La sostenibilidad es un componente muy fuerte que se declaró en el sistema moda. Si no hay sostenibilidad en el sistema moda, vamos a tener dificultades. Por eso hay que investigar en materiales, diseño, responsabilidad social e impacto ambiental. Todo esto colabora para la sensibilidad. El estudio del nanotextil nos tiene que decir que los nuevos materiales para este sector deben tener una marca particular de lo sostenible. En el clave de innovación, estos 4 grandes aspectos, hay uno que importa mucho para el estudio nanotextil que hicimos y es sobre todo la funcionalidad y la tecnología. Los nanotextiles están, la gran tendencia que encontramos en ese estudio que ustedes van a leer y escuchar brevemente ahora es la funcionalidad de los textiles en clave nanotecnológica y por supuesto la tecnología para el caso, muy en particular en lo que se está dando a nivel mundial, en particular con nanorecubrimientos. En competitividad, pues hay un listado que declaró este mapa conceptual, este mapa de conocimiento, y es que en competitividad debemos tener en la cuenta para el sistema moda la comercialización, la productividad, el desarrollo de conocimiento, importante, hoy estamos hablando de esto, desarrollo de conocimiento. La vigilancia tecnológica del sector en nanotecnología para el sector textil es hablar de desarrollo de conocimiento. Aquí está la riqueza futura. La riqueza no está en maquilar. La riqueza no está en reproducir los modelos de otros países. La riqueza estrictamente no está en reproducir el tránsito productivo de otras regiones del mundo. La riqueza, ustedes lo saben, pero hay que repetirlo, está en términos competitivos en el desarrollo del conocimiento propio. Formación, asesoría y consultoría, gestión de la calidad, estudio de mercado, group, asociación, capacidad de generar negocios y por supuesto diseño. Vamos a mirar entonces, que es la parte final de esta exposición, cuál es el estudio de vigilancia tecnológica que hicimos en el área nanotextil. Hago claridad, por supuesto, que yo soy un filósofo, no soy un experto en estas áreas, ni ingeniero, ni químico, ni nada parecido, pero estas son variables sociales que cualquiera puede entregar. El documento que ustedes tienen como soporte, que vamos a entregar una información al respecto, lo van a tener. Lo importante de esto es que ustedes tienen que saber que la metodología que se tuvo fue estudio del arte, como se acostumbra a hacer en temas que son poco explorados en el ámbito de la vigilancia tecnológica. La base de datos más grande que nosotros tuvimos en cuenta es la Thomson Innovation. Yo les llamo la atención a los que de pronto no estén cercanos a estos temas, es a que en sus grupos de investigación, en sus universidades, en sus empresas, motiven la visita, la consulta, la formación de lo que es, por ejemplo, estas bases de datos de innovación y de patentes, para nosotros saber en qué punto estamos y a dónde podemos acceder.
La estrategia fue a través de palabras claves, por supuesto, mirando investigaciones, búsqueda de información del tema de estudio en revistas científicas, en publicaciones y en páginas web. Y la estrategia de búsqueda fue el diseño de una combinación de palabras que podrían sacarse de lo que se denomina, en este caso, nanotecnología del lado del sector textil, que acuña incluso nuevos términos como nanotextil, como protección UV, como abrasión, propiedades ópticas, como fricción, como resistencia al sol, etcétera. Hay una cantidad de palabras clave que se sacaron a partir del año 2002. Aquí hay una primera tendencia de resultados de esta propuesta. Si tomamos en cuenta que la tendencia de patentes a través de los años 2002 al 2011 en el mundo se da de esta manera, como ustedes pueden ver, uno podría notar que del año 2004, pues 2005 al 2011, hay un crecimiento importante en el reclamo de patentes o en la puesta en evaluación de investigaciones que conducen a registros de este orden. Lo que se evalúa aquí para ver este crecimiento es lo siguiente, es principales solicitantes de patentes, principales inventores y solicitantes mediante el cual realizó la aplicación del documento, número de patentes por país, que también se evaluó, aplicación de patentes por año y un mapa geográfico que indicó relativamente cuál es la ubicación general del volumen de patentes. Llama la atención, como ustedes pueden, algunos bajones en estos años, pero se ve efectivamente que hay una tendencia a permanecer en el tiempo, que el número de patentes que están apareciendo en el mundo cada vez son más en el ámbito del nanotextil. La distribución de patentes en los países solicitantes, es decir, cuántos países están poniendo en evidencia que tienen desarrollos de investigación que permitirían esta patente a nivel mundial. Por supuesto, si uno va a buscar a Colombia no la va a encontrar. Lo que quiero decir con eso es poner en evidencia que estamos en suelo colombiano, en territorio colombiano. Y lo que quiero decir con eso es que tendríamos que ponernos en las claves de países como China, que ustedes ven que prácticamente se traga la mitad de las propuestas de patentes que han aparecido en los últimos años, junto con Corea y Estados Unidos. La Oficina Mundial de Patentes también tiene un registro importante, sin embargo, habría que decir que a la Oficina Mundial de Patentes y a la Oficina Europea de Patentes acceden muchas instituciones en muchos países. No es necesariamente que los países como tal busquen esas patentes individualmente, sino que las buscan a través de estas oficinas. Nosotros somos algunos de esos países que buscamos a través de oficinas internacionales patentes en este ámbito. Entonces, ¿qué nos permite valorar este asunto? Que habría que mirar qué es lo que está ocurriendo en China y en Corea. Pues el gráfico es muy simple. Y además, por supuesto, qué es lo que ocurre en Estados Unidos. Pero si ustedes notan a Estados Unidos de frente a Corea en el ámbito nanotextil, pues hay muchas cosas por decir. Esta es la distribución en este gráfico del mundo existente, cuál es el mayor número de patentes y empresas más destacadas. Si ustedes notan, por supuesto, que sobresalen los que acabamos de decir. Si el 45% que decíamos en el gráfico anterior corresponde a China, estamos hablando de que China, más o menos en este lapso de 2002 a 2011, hizo un ejercicio de reclamo de 843 patentes. No tengo la ecuación para multiplicar la riqueza de cada una de esas patentes, pero imagínense cuál es la proporción de industrialización que genera una patente de ese orden. Son caminos distintos. Si ustedes notan, nuestro subcontinente aparece virgen. Es decir, no hay ningún avisito de estos negritos que nos diga por lo menos 100 patentes. Tendríamos que cruzar la barrera incluso de la operación de petición de patentes, una cosa constante, arriesgando incluso, para poder nosotros equilibrarnos un poco en esta propuesta. Llama la atención también, para que ustedes sepan, es que de los resultados que obtuvimos de las universidades, de China y Corea, la mayoría de las patentes son peticiones de universidades. Es decir, se asocia a que la investigación de universidades
con fortalezas investigativas, el mayor número de patentes que va a obtener un país puede sacarse efectivamente de esas instituciones. En particular, hay dos instituciones como el Yang Won-dong, que tiene 29 patentes, y la Donghua University, que tiene 26 patentes en el ámbito del nanotextil. Este gráfico muestra la distribución de patentes por años y temáticas. Los que son más expertos en cada una de estas temáticas, pues miren la importancia que va teniendo cada uno de esos procesos. La lectura del documento nos dice que, en lo que más se está trabajando es para procesos de fabricación y sobre todo para desarrollo de procesos técnicos. Es decir, se investiga en nanotextil para perfeccionar esos procesos técnicos y los procesos de fabricación. Y posteriormente aparecen elementos muy interesantes como los que ustedes ven ahí, temáticas como la inhibición de organismos, para acabados y revestimientos, que es lo que yo decía, las dos grandes tendencias son para procesos técnicos, el nanotextil se está dedicando en patentes a los procesos de fabricación y técnicos y a los acabados y revestimientos en general a los recubrimientos. Sin embargo, ustedes ven que hay una masa de temáticas aquí en las cuales esas patentes se han buscado desarrollar mucho más, que son mejorar las propiedades mecánicas, los textiles térmicos. Ustedes si hicieron un recorrido por Colombiatex, han encontrado que hay lugares comunes en algunas empresas asociadas a este tipo de cosas. Muy seguramente las empresas que vienen están asociadas a patentes comercializadas de logros que se han tenido incluso en esta búsqueda que hicimos de vigilancia y que ya sean aplicaciones efectivas parciales con toda seguridad de esas patentes. Propiedades hidrofóbicas que son muy comunes. Las visitas que hemos hecho en la universidad a otros países, sobre todo entornos donde hay un desarrollo de vigilancia tecnológica más importante, con búsqueda de desarrollos en nanotecnología, hemos encontrado que particularmente las propiedades hidrofóbicas, las propiedades para que los textiles no se puedan, ¿cómo se dice?, quemar, las propiedades antirradiación, incluso la multifuncionalidad de los textiles y la biodegradabilidad son aspectos que en América Latina están teniendo un interés muy interesante, por lo menos, un interés muy grande, por lo menos en las universidades que hemos visitado y consultado. Esto nos dice el estudio que son propiedades de los productos elaborados con nanofibras o con nanopartículas, de lo que se está dando hoy. Retardante de llama, resistencia a la abrasión, antiestático, protección UV, antibacterial, térmicos, biodegradables, para la construcción y para la microencapsulación. Recuerden que la microencapsulación son procedimientos son procedimientos multipropósito, sobre todo para demasiadas industrias. Ese mapa nos va a decir efectivamente que se genera un mapa tecnológico de nanotextil y que no solamente las propiedades de los productos, sino también las temáticas que han desarrollado las patentes nos dan a nosotros una luz de lo que podría pensarse que en Colombia se puede desarrollar. Si se mirara la segmentación del mercado de textiles con nanotecnología, la investigación arrojó que definitivamente esa segmentación aplica para textiles técnicos. Ustedes notan que el Colombiatex de las Américas, esa es mi apreciación. Guarden distancia porque es la apreciación de un filósofo, no es de un técnico. Pero yo veo que muchas de las aplicaciones están buscando comercialmente para la vestimenta. Pero Colombia en particular tendría muchas oportunidades de examinar cuáles son las aplicaciones en nanotextil para textiles técnicos. Los otros elementos, por supuesto, crecen porque son más comercializables, son los textiles deportivos, los textiles médicos, los textiles para artículos del hogar y los textiles militares. Uno podría pensar que Colombia, con tanta inversión militar, podría tener ya muchos desarrollos, aunque hay mucha protección en ese campo, sobre todo en textiles militares. Pero pareciera que el foco está dado mucho más hacia la comercialización de esta investigación a través de patentes que puedan ser entregadas y vendidas de alguna forma parcialmente para su multiplicación y producción y para diversas aplicaciones.
Pero es definitivo que el estudio nos arroja que la vestimenta es hoy una cosa muy importante para el estudio para la investigación nanotecnológica en textil y por supuesto para los textiles técnicos. Hay otros elementos que quisiera que tuviéramos en la cuenta de este estudio para ir finalizando la entrega de esta vigilancia tecnológica. Y es que los productos en el mercado que, por ejemplo, se han encontrado en esta vigilancia, en donde tiene más aplicación la investigación nanotecnológica en textil, han sido textiles con autolimpieza, textiles antibacteriales y antiolores, textiles con control de humedad, textiles con protección UV, que ya incluso se alcanzan a ver, y propuestas de nanofiltración. Hay unas conclusiones que este estudio nos arrojó y que obviamente quedan demasiadas cosas abiertas. Las perspectivas del mercado en Colombia, en particular, el mercado textil de Colombia es muy fuerte, abarcando el 1.5 del PIB en el 2011. La industria textil también es de exportación y representa el 5% de las exportaciones en Colombia. Sin embargo, no somos uno de los principales países de exportación. Pero las ventas, como mostramos al principio, nos muestran que la investigación nanotecnológica en el sector es fundamental para su desarrollo. Hay otro elemento también como conclusión y es que, según lo plantea Nanopost, al 2015 el 24.6% de todos los productos textiles tendrán en alguna forma incorporación de nanotecnología. Si se mantiene este crecimiento del sector en Colombia, o sea, como lo planteamos en el mercado, representaría tal vez un mercado calculado de 2.000 millones de dólares para venta de textiles con nanotecnología en un margen muy cercano, y es al 2015. Lo que quiero decir es que tal vez las universidades tenemos unos retos muy importantes y centros de investigación y los centros de investigación de las empresas para hacer unas aplicaciones ya en nanotecnología en todos los sectores, en particular de este. En nuestro caso, nosotros a qué le hemos apostado en particular. No puedo explicar muy bien cada uno de estos desarrollos, pero simplemente voy a leer algunas cosas que se han logrado en la Pontificia Bolivariana. Textiles biomédicos, que es para el desarrollo de productos textiles para la recuperación de tejidos en personas quemadas. Más o menos es lo que representa aquí esta profesora nuestra que precisamente tiene formación en el área. Procesado de textiles, aprovechamiento de fibras naturales, en particular con la mejora de procesos en sericultura y obtención de fibras naturales del gusano de seda, nanofibras, en este caso nanofibrillas de celulosa con aplicaciones textiles y asesoría y acompañamiento en certificaciones de procesos amigables con el medio ambiente. Estas cosas, yo voy terminando, se van logrando sobre todo con una adecuación entre esta triada. Está por supuesto la sociedad civil, la gente. ¿Qué necesidades tienen los sectores productivos de este país, además para las soluciones que debemos darle a este país? Nosotros tenemos demasiadas necesidades. Las universidades tenemos que hacer unos vuelcos estratégicos. No podríamos seguir con las mismas tradiciones estrictamente académicas. Esa es mi apreciación. No podríamos continuar tampoco solo con tradiciones profesionales. Colombia tiene que hacer un vuelco estratégico y lo está relativamente haciendo, en hacer vuelcos estratégicos de carácter investigativo, apuestas estratégicas con focos especiales en las universidades y en grupos de universidades para que empezamos a ser diferenciados en el mundo. El sector textil es una de esas apuestas más importantes y tal vez logros como los que hace la UPB, la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, van mostrando algunas de las pistas de lo que sería el desarrollo de este sector si empezamos a trabajar con investigación en nanotecnología al respecto. Quiero plantear también que en particular la relación universidad-empresa-estado ha generado en Medellín particularmente unas alianzas maravillosas que están ya estableciendo cambios muy importantes en los sectores productivos de la región. Se están acelerando las relaciones, las alianzas están cambiando, hay una desconfianza de otrora que estamos logrando que se disperse y hay una confianza mayor.
Las universidades, sobre todo las más grandes del país, estamos formando a mucha gente en doctorado. La Pontificia Bolivariana va a tener en el 2014 más o menos unos 200 doctores. Una universidad como esta tiene que preguntarse qué va a hacer con ellos. Y la universidad, la declaración que hizo estratégica de los focos para fortalecer su tradición científico-tecnológica es una de las salidas que tenemos que hacer como instituciones educativas, sin olvidar, por supuesto, la formación. Ustedes saben que la universidad tiene este lema, formación integral para la transformación social y humana. No se transforma el entorno, ni siquiera el científico-tecnológico, si no se da formación integral. Y por supuesto, estrategias como estas, que podemos exponer en estas ferias, este pabellón del conocimiento, son maneras democráticas, participativas, muy solidarias de entregar conocimiento para todos nosotros, para que cada uno pueda empezar a desarrollar y fortalecer capacidades en este orden. El mensaje que nosotros les damos es que la vigilancia tecnológica es un elemento fundamental junto con la gestión del conocimiento para, junto con las decisiones estratégicas de las universidades y los centros de investigación, lograr unos desarrollos muy poderosos en investigación y en el logro de patentes y registros. Añado a esto que el gobierno se está moviendo. La UPB también hace parte del OCAD, que es el órgano consultivo de administración y decisión del Fondo para Ciencia y Tecnología de Regalías. Y se comienza este año, es un aviso muy importante, con ya una decisión sobre más o menos 870.000 millones de pesos para ciencia y tecnología, de lo cual Antioquia va a tener una porción muy importante. Cada año va a haber una vigencia de una porción similar en miles de millones. Yo pienso que al 2020, con la oportunidad que tenemos, con este estudio de vigilancia en nanotecnología solo para un sector como es textil, tendríamos que tener desarrollos ya y patentes con los apoyos que tendríamos participando en estos concursos y con el vuelco que están teniendo muchos sectores y empresas en nuestra región. Yo aprovecho también, al fin y al cabo soy vicerrector de la universidad, a agradecerles su participación en este evento. Sin ustedes esta programación, estos invitados internacionales, esta inversión sería infructuosa y vacía. Son ustedes los que le dan el crecimiento a estas grandes propuestas. Nos interesa la formación integral para transformar el mundo y los invitamos a que sigan conociendo esta propuesta de la universidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias al vicerrector académico de la UPB, presbítero Jorge Iván Ramírez Aguirre, por su presentación. Les recordamos que pueden descargar todas las memorias del Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB en las páginas www.colombiatex.com, upb.edu.co e inexmoda.org.com. En algunos momentos estaremos dando inicio